Estoy muy complacida de estar acompañando a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico en este evento que ha demostrado que ha sido un éxito. En los días anteriores estuvimos en el segundo curso interactivo de ecocardiografía transesofágica. No me resta más sino felicitar a su presidente, doctora Mónica Montalvo, por la preparación de este evento, que ha sido de un alto nivel académico, logístico, con la participación de muchos anestesiólogos del país, de la región Caribe y del resto. De acá se sacarán unas conclusiones importantes que darán unas pautas para nuestra práctica diaria. De verdad que esto ha sido todo un éxito, la muestra comercial ha estado excelente y no se ha perdido ningún detalle. Nuevamente felicitaciones a la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Atlántico. Vamos a tocar un tema que es básico, que es muy importante, que es prácticamente de combate todo el tiempo durante los procedimientos, principal para ver el pronóstico del paciente, tanto en la parte intraoperatoria como en la parte posterior, lo que es la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, teniendo en cuenta de que las medidas de movilidad parietal es una fracción de eyección y otros, nos permite realmente ver las estructuras del corazón y sus diferentes movimientos para ver cómo está la función contráctil del mismo. Dentro de la movilidad parietal en la cual podemos tener la fracción de eyección de diferentes formas. Una de las principales, o en la primera se inició, es la unidimensional, con la fórmula de Teichol, o fracción de eyección de acortamiento. La limitante de esta fórmula, o de esta técnica, era que eran 2 puntos exactos a través del modo M, y lo cual generaba mucho factor de error. La otra técnica es la bidimensional, mediante una planimetría directa del ventrículo, básicamente con una fórmula de área-longitud. La otra sería la tridimensional, en la cual se hace una reconstrucción de 2 o más planos a través de la fórmula de Simpson y últimamente como la Simpson modificada. Entonces, como ya he mencionado, la fórmula de Teichol se basa en elevar al cubo, o sea, la medida del cubo, una fórmula del cubo, en el cual se tienen las medidas tanto en sístole como en diástole a través del modo M, generando unos cálculos pues, que dependiendo de la variabilidad de la toma de estas medidas, pues va a generar errores, y que teniendo en cuenta de que lo que se quiere es que tomar medidas en paredes que no tengan factores o alteraciones isquémicas, para que no produzcan más error en cuanto a la fracción de eyección completa. Todo ventrículo crónicamente funcionante se dilata y se remodela, por lo tanto un diámetro telediastólico elevado prácticamente va a ser un sinónimo de una disfunción sistólica. Los métodos bidimensionales y tridimensionales ofrecen pues obviamente más ventajas sobre el método del modo M. Como he mencionado, la parte del área longitud que pertenece a la parte bidimensional y la tridimensional que estamos hablando del área por método de Simpson biplano. Claro está que últimamente, pues, mediante las últimas técnicas que son ecograma torácico tridimensional y la resonancia nuclear magnética, pues ofrece unas mejores alternativas en cuanto a la fracción de eyección o la función sistólica del ventrículo izquierdo. Siempre hay que tener en cuenta en la parte bidimensional y tridimensional la delimitación de los bordes endocárdicos. Esto es muy importante porque de ahí va a generarse lo que es el área en sí, lo que es una buena ubicación en la localización del APES. Generalmente el APES es una estructura que no se mueve solamente en tiempos de relajación y de contracciones volumétricas, y que en la mayoría de los casos, pues cuando no se tiene un verdadero APES, pues entonces se va a obtener un área mucho menor, y eso va a falsear lo que es la fracción de eyección. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta durante la realización de un eco es las curvas derivadas de flujo aórtico, el cual es muy importante y es realmente fácil de hacer, en el cual se tienen en el tracto de salida, se hace el gasto cardíaco y el volumen latido. Tener en cuenta el volumen latido, en el cual se tiene la fórmula del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo, eso lo podemos hallar a través de
la medición del diámetro del tracto cerebral ventrículo izquierdo, y junto con la ITB, que es la integral de volumen latido, de esa misma área se hace la fórmula y se tiene volumen latido que por la frecuencia cardíaca se halla lo que es el gasto cardíaco. Eso es importante dentro de la realización y las conclusiones del eco para ver cómo está el paciente en sí. La otra es a través de la fracción de eyección, a través de la medición de la presión, de la elevación de la presión, pero con la presencia de una insuficiencia mitral, y tiene que ser una insuficiencia mitral considerada o significativa, mínima, moderada, de tal manera que usted pueda adquirir una medida al primer metro y al tercer metro y hacer la diferencia en cuanto a las presiones de la misma para tener un número exacto y poder decir si tiene una función sistólica que está normal o normal. Estas medidas, tanto esta como la anterior, pues son muy poco utilizadas hoy en día, ¿no? Dentro de las últimas recomendaciones de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en conjunto con la Sociedad Europea de Cardiografía, pues salieron las recomendaciones para cuantificación de lo que es el ventrículo izquierdo. Teniendo en cuenta también lo que es el volumen de masa, siempre tratar de indexar todo lo que es el volumen respecto al peso del paciente y lo que es el peso relativo, que se puede sacar tanto en modo M y en modo bidimensional. Entonces tenemos en cuenta el peso relativo, que es 2 veces la pared posterior con un diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo. Estas dos medidas se suman y llegamos a un cuadro en el cual vemos si el paciente tiene un tipo de hipertrofia, sea concéntrica, sea excéntrica, o presenta un remodelado, o si el paciente pues está dentro de un plano normal. Entonces tenemos las diferentes medidas. El cálculo de la masa es una fórmula un poco más compleja. Algunos equipos lo traen hoy en día. Tratar de hacer el cálculo de masa en todos los pacientes. Bueno, esto ya se ha mencionado, lo que era la función sistólica del ventrículo izquierdo con medidas lineales y volumétricas. Importante va a hacer énfasis en el método de Simpson modificado o Simpson biplano. Este método se utiliza, pues, después del tridimensional hoy en día es el que mejor tiene veracidad en cuanto a lo que es la fracción de eyección real del paciente, en el cual se tiene diferentes, se toca todas las caras del corazón. Aquí tenemos una apical 4 cámaras, en el cual se hace una medición del volumen telediastólico. Aquí tenemos una apical 4 cámaras con una medición del volumen telesistólico. Igual se pasa a 2 cámaras, también telediastólico y telesistólico. Como les dije, esa es la medida que mejor tiene aceptación durante la fracción de eyección del paciente. El otro método es el área longitud. Es un método biplano en el cual se tiene solamente el área, se toma el área de una vista apical 4 cámaras, viendo solamente el área telediastólica y el área telesistólica, y con eso se saca la medida solamente. O sea que tiene limitantes, porque si tiene anomalías de la contracción tegmentaria a nivel de estas áreas, lo que es la cara anterolateral o del septo, entonces va a dar unos falsos valores o va a haber una subestimación durante la fracción de eyección. Estas son las medidas de referencia para el ventrículo izquierdo. Como le mencioné, pues todas las medidas tienen que ser hoy en día prácticamente indexadas según el peso del paciente. En la evaluación tridimensional de volumen y la masa del paciente es importante, como se dijo, la medición de los bordes. Otra parte importante es la resonancia nuclear magnética y la 3D, como se ha mencionado, que tiene mucho mayor exactitud comparada con las anteriores. Esta es una parte, bueno, aquí no se mueven, pero es una reconstrucción tridimensional. La otra es la función regional del ventrículo izquierdo. Como sabemos, pues cada zona tiene su particular irrigación coronaria. Estamos divididos en 17 segmentos con su respectiva circulación respectiva, y en el cual esta es otra medida de presentar lo que es la función sistólica del corazón, ¿sí? En el cual vemos que mediante el movimiento que presente cada seccional o cada región, teniendo como normal un grado 1, una hipoquinesia grado 2, una quinesia grado 3, disquinesia grado 4 y un aneurisma grado 5, se puede hallar lo que es el índice de motilidad parietal, ¿sí? Teniendo en cuenta de que en el numerador
tenemos la suma de todos los segmentos visualizados y en el denominador un número de el mismo segmento visualizados. Eso nos va a dar un número, pero como sabemos, pues hoy en día no se maneja eso mucho porque es más interesante conocer un porcentaje que un número porque esto relaciona también, generaliza todos los segmentos. Por ejemplo, si se llega a un número 2, se está pensando en que se tiene una hipoquinesia general. Dentro de la evaluación de remodelación del ventrículo izquierdo, como sabemos, tiene unos cambios fisiológicos, unos cambios compensatorios, y cuya balanza, cuando hay descompensación, se produce un efecto patológico. Recordando la misma tabla que vimos anteriormente, que tenemos un corazón pues, con una hipertrofia concéntrica bastante severa, tanto en la parte real como en la parte bidimensional, y en la parte del modo M. Dentro de la transición de remodelado patológico, pues tenemos que tener una dilatación ventricular progresiva. Esta dilatación lleva a una dilatación del anillo mitral y por consiguiente lleva a una insuficiencia mitral de tipo funcional. Teniendo una insuficiencia mitral pues, con características que mencionó la doctora ecográficamente severas. Remodelado post-IM también presentamos unos factores que son el tamaño, la localización del infarto, la activación del sistema de renina, la regulación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y como consiguiente pues tenemos la remodelación, la dilatación ventricular y una insuficiencia cardíaca en dicha remodelación. Entonces tenemos como conclusiones que la fracción de adhesión tomada tiene mayores aceptaciones últimamente, en la parte bidimensional, la parte tridimensional, como es el método de Simpson biplano, también el área de longitud, y que también hay otro factor que es el operador dependiente, sobre todo en esos pacientes que tienen una ventana no muy apta, no muy aceptada, y en el cual de todas maneras la parte de cirugía o la parte del receptor del médico necesita saber qué tipo de fracción tiene, se le hace una sugerencia con respecto a la fracción de adhesión. Esto es importante en cuanto al operador dependiente, es que tenga pues, suficiente experiencia. También se le da igual credibilidad a un operador dependiente o un ojo experto, que también se llama, comparado con el bidimensional y tridimensional. El comité recomienda el uso de estimación cuantitativa del volumen del ventrículo izquierdo, la fracción de adhesión, la masa en el segmento de paciente remodelado del ventrículo izquierdo, como respuesta a estímulos fisiológicos y patológicos. Esa fue la gran conclusión entonces de este último sondeo que se realizó con la Sociedad Americana de Ecografía y la Sociedad Europea. Muchas gracias.